ahora como una siguiente mirada de estas cuestiones afectas al régimen laboral o a las relaciones laborales dentro de la vida consorcial, hablar un poco lo que se pueda más o menos esclarecer respecto a la función de las suplencias. Este caso tan delicado para tratar y tan poco debatido, ¿no? Que por supuesto la idea es dar debate y no sentenciar ninguna resolución definitiva sobre el asunto, porque da para mucho. Acá tenemos el edificio que es el centro gravitacional donde se da las tareas del personal dependiente, del encargado, del ayudante o de cualquiera de las clasificaciones, como ser el personal jornalizado o el personal asimilado o el personal multifunción. Bueno, depende cada una de las características, las cuales encuadremos dentro del escalafón previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo 589 del 2010 al empleado. ¿Empleado de quién? Empleado del consorcio. Empleado del consorcio. Esta figura ya sabemos, bueno, lo hemos dicho reiteradas veces, esta figura ficticia de la vida ideal del derecho, que lo que hace es recabar la concertación de múltiples voluntades de copropietarios, que en lugar de funcionar como los condominios que toman resoluciones por cada uno de ellos, lo que hacen es desde el inicio ceder sus facultades de decisión y de administración de la cosa común, que es porcentualmente de todos ellos, dársela, cederla, delegarla, si se quiere, a esta persona jurídica creada a partir de la copropiedad. Es decir, cuando hay más de cuando hay más de un copropietario, es cuando son al menos dos copropietarios de inmuebles diferentes, que a su vez tienen porcentualmente inmueble común. Acá tenemos mucho más de dos, por supuesto. Eh, pero bueno, si tuviésemos un duplex, tenemos dos con porcentualmente una X parte del conjunto y 100% de su inmueble. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vienen a formar una membresía de este consorcio que lo que hace es administrar la conservación de la cosa y a su vez regular el uso de esa cosa común, y también el destino de cada uno previsto para cada una de los inmuebles particulares o privativos, ¿no? Bueno, para conservar la cosa común se nutre de expensas que aportan o contribuyen los mismos interesados, ¿no? En cuidar su propio bien, pero el que se lo cuida es otro, es un consorcio. Es un consorcio que tiene nombre, domicilio, patrimonio, capacidades o competencia diferente a la de ellos y se responsabiliza por el mismo, se compromete por el mismo, y ejerce derechos por el mismo, siempre cuidándole los bienes a esto. Bueno, ¿quién hace esto? La administración es el órgano de ejecutabilidad, la asamblea es el órgano de decisión, el consejo es el órgano de fiscalización y también de sugerencia o este, de conocimiento, ¿no? Bien, y acá existe el vínculo de empleo, el vínculo de trabajo, el contrato de trabajo, que como siempre decimos es un triángulo en el cual está la reciprocidad sinalagmática, digamos, entre lo que uno pretende de ese contrato, honorario, sueldo, licencias, eh, órdenes, provisión de elementos, de herramientas, de artículos para poder desarrollar sus tareas, y del otro lado la ejecución de las tareas que le ordena, que le va variando, que le va modificando y le va transmitiendo para poder ejecutar lo que pretende y cómo pretende que se ejecute. Esa es la relación de dependencia técnica, porque te le indica cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Económica, porque depende económicamente de su canasta familiar. Está basada acá, aun cuando contemplemos al empleado de 4 horas que puede llegar a tener un multiempleo o pluriempleo, mejor dicho,
un poco acá y otro poco allá, bueno, aún así existe esa dependencia trascendentalmente económica de al menos de la mitad de su capacidad laboral. Y si no, el de 8 horas, que es el típico, pero también existe el trabajador jornalizado que puede llegar a trabajar 2 horas por día, 2 horas por día. Bueno, tiene su propio régimen, muy bien. Y decíamos, esto que es tripartito, es recíproco bilateral, en realidad este contrato laboral, pero a su vez interviene un tercer árbitro de la situación, porque no es un protagonista, pero mira de afuera, pero a veces interviene, que es la autoridad estatal, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o la departamental de registración del trabajo, todos los que pueden emitir disposiciones, resoluciones, dictámenes afines a lo que significa, por ejemplo, en este rubro ha salido de acá una reglamentación referente a toda la línea conductual por la exhibición de horas extras que todos los rubros tienen y en este caso no, bueno, a favorable. Como también la de las 48 horas semanales como modalidad semanal, por supuesto, de prestación de horario, reducida para este rubro a 46 porque el día sábado se arranca a las 7 y se termina a la 1 y no llega a completar los 48, bueno, la exhibición a partir de una normativa material más allá de la legislación, de la ley de contrato de trabajo, ley 2744, del estatuto del encargado, que es la ley propia de la materia 12981, de su decreto reglamentario, también importante, 11296, ¿eh? Del año 49, creo es esto, porque era de encargado de casa rentas, pues se suman, creo en el 52 por ahí, los encargados de edificio, se suman a esta anterior ley de los encargados de renta cuando era un solo propietario. Bueno, y luego el convenio colectivo, como lo mencionamos acá, convenio colectivo de trabajo específico de la materia, y luego el contrato en particular, si es que tiene algún tipo de vinculación contractual, o bien el libro de órdenes en cuanto a la materialidad o las indicaciones más particularizadas, individualizadas y puntualizada con respecto a este vínculo dentro de este establecimiento que es donde presta su tarea, ¿no? Y de acá saldrá también la jornada laboral, las planillas correspondientes para el cumplimiento de la jornada establecida, con su descanso intermedio en el caso de ser horas matutinas y vespertinas, con su descanso correspondiente en el caso de de personal dependiente que está con criaturas amamantando y tendrá, o el descanso de refrigerio, bueno, todas esas cuestiones que hacen a toda la dignidad de la relación laboral, ¿no? Y en definitiva, esto que parecía una escala, una decantación de norma en el sistema laboral funciona al revés, prima lo, lo particular y beneficioso para el trabajador, luego lo colectivo también con mayores beneficios para el trabajador, luego lo, lo, lo estatutario, digamos, como normas previsiones, y luego lo genérico. Entonces, la prevalencia es al revés. Si esto prevé, si la ley de contrato de trabajo prevé algo para todos los rubros, de todos los oficios y de todos los tipos laborales que encuadra, tipificaciones laborales que encuadra, y controvierte a lo específico de esta materia, bueno, prima lo de esta materia. Bien. Y en este sentido tiene gran implicancia la cuestión de la suplencia. ¿Por qué? Porque la categoría del suplente, bueno, viene por supuesto en primera medida a satisfacer las pretensiones laborales del empleador cuando el trabajador, por alguna cuestión en particular, no puede presentarse al establecimiento a ofrecer su cuerpo y su mente predispuestas a las tareas encomendadas. Bueno, ¿cuáles son las causales por las cuales? Bueno, pueden ser licencias
eh, previstas, licencias previstas por la ley, artículo 12 del convenio colectivo de trabajo o artículo, ciento y pico de las vacaciones anuales de la LST, que también, bueno, se encuentran acá contempladas, por supuesto, pero digamos, licencias previstas y licencias obligatorias que se las pide, este está obligado a otorgarlas, si no hay injuria laboral, y genera el quiebre del contrato laboral. Bueno, entonces, licencias obligatorias, y con términos, con plazos determinados, conocidos, con plazos conocidos. Muy bien, conocidos. Por ejemplo, ir a votar al país limítrofe. Esto se genera porque muchos encargados son de nacionalidad uruguaya, paraguaya. Esto es bastante típico porque normalmente eran los serenos de las obras que son heredados por los consorcios y admitidos y prosiguen en la tarea. Bueno, es una casuística que se ha dado en este rubro. O la licencia por maternidad, por paternidad, por adopción, por matrimonio, la licencia por embarazo, el estado de excedencia posterior al embarazo, las licencias por estudio, las licencias sin goce de sueldo cuando supera cierta cantidad de antigüedad en el empleo, para probar en otro lado seguramente o para tomarse un verdadero descanso, y luego volver y conservar el empleo y fundamentalmente también las licencias, de las que hemos hablado en otros capítulos, que son las que más se presentan: enfermedades y accidentes. Enfermedad y accidente. Bueno, con las siguientes características: que la enfermedad y el accidente en este rubro juegan con real trascendencia las extralaborales, es decir, las que no se producen adentro del trabajo, porque son las mayoritarias, digamos, porque luego están las que produce el trabajo, pero enfermedades que produce este rubro no hay. Hablamos alguna vez que podían conceptualizarse de acuerdo a una reforma del año 2017, creo que fue, incorporó en el baremo o en el listado de las enfermedades reconocidas por las aseguradoras de riesgo de trabajo a las varices, a las hernias lumbares o a las hernias inguinales, pero raramente en este trabajo requiera esa fuerza continua, constante o extrema como para generar ese tipo de factor de producción de riesgo. ¿eh? Entonces, bueno, enfermedades laborales las podríamos descartar, pero sí hablar de accidentes laborales, accidente que provoca la gestión del trabajo. Bueno, entonces estas son las licencias en las cuales se desconoce el plazo. Entonces es un plazo incierto, porque no sabemos cuándo va a estar recuperada la salud psicofísica del trabajador para volver a prestar sus tareas. Estas sí conocemos el plazo, ¿no? Pero estas otras no. Bueno, y acá se presenta la cuestión de las suplencias. El suplente. Bueno, ¿cómo viene el suplente a parar acá? En principio, la ley, es decir, el estatuto del encargado prevé que algo bastante extraño en la forma de interpretarlo, porque dice, cuando, creo que es el artículo 9 de la 12981, ¿no? Cuando el empleador tiene encargado y ayudante, podrá, no deberá, por supuesto, podrá, eh, acudir a la contratación de un suplente para venir a reemplazar en principio, al encargado, ¿no? Que es la figura central. Ahora, aparentemente de la lectura de la ley podemos interpretar que si tiene ayudante, no precisa suplente, porque las tareas que el ayudante realiza las podría cubrir en el lugar del encargado, y que deja de hacer las tareas propias asignadas al ayudante para hacer a las encargadas. Pero ahora ahí se nos presenta otra cuestión, que como la categoría suplente también está dentro del escalafón, como una categoría aparte, el suplente de las licencias de plazo incierto, como el suplente de las licencias de plazo cierto, como también el suplente de las licencias de plazo cierto
pero continuadas y repetitivas repetitivas continuamente, que son los descansos semanales. Bueno, ahora, el descanso semanal, podemos preguntarnos si es una licencia o es un descanso, porque si es una licencia y se repite continuamente, no lleva las notas de excepcionalidad que llevan las licencias. Entonces debemos conceptuar que es un descanso. Es un descanso como el descanso diario, entre las 21 y las 7 del día siguiente, o por lo menos las 12 horas de, de descanso entre jornadas laborales, o la del descanso semanal al cual nos estamos refiriendo, entre las 13 y las 0 las 35 horas de descanso, o las del descanso diario también de jornada entre hora matutina y vespertina de 4 horas. Bueno, entonces descanso. Pero el suplente del descanso semanal, perdón, del descanso semanal, que presta tareas sábados y domingos, es decir, sábado de las 13 horas a domingo a las 24 horas. Bueno, a lo conceptualiza también dentro del escalafón de suplencia. Y ahí vamos a entrar en una disquisición, o en un enfoque un poco más, porque en ese caso serían licencias continuas, periódicas, constantes, ¿de acuerdo? Bueno, estas licencias también pueden ser periódicas o algunas pueden ser realmente fluctuantes o extraordinarias, que se dan o no. Matrimonios no todos se dan, hijos no todos los casos se dan, no todos los empleados tienen hijos, no todos los empleados se casan, bueno, no todos los empleados fallecen los padres, ni todos los empleados fallecen los hermanos, ni a todos bueno, entonces hay licencias que se dan y otras que no. Pero la que se da naturalmente es la del receso anual, ¿no? Las vacaciones, eso sí. Bueno, entonces, las licencias estas que no siempre se dan o no, que son también las imprevistas, las eventuales, y decíamos, ya lo habíamos hablado en otros capítulos, la de accidentes o enfermedades laborales que generan, perdón, extralaborales que se producen afuera del trabajo, se accidenta en la calle, se tuerce el pie en una plaza, o, bueno, eso es un accidente, ¿no? O se enferma por una gripe, o por cualquier otra patología que le impide venir a prestar tareas, y no tenemos un plazo. Bueno, estas las atenderá la obra social porque son de afuera del trabajo, y estas las atenderá la RT porque dependen de las garantías que debe prestar el empleador, como seguridad, deber de seguridad, de prestar eficientes condiciones para que no sucedan accidentes laborales. Bueno, con la diferencia que acá la extensión en el término será del máximo de 12 meses si tiene más de 5 años de antigüedad y cargas de familia, el máximo cubierto con salario, más el periodo de espera de igual para que recupere su físico. Y luego de acá se verá si sigue recuperando su físico y no puede volver luego del plazo de conservación, pero no hay una incapacidad, de seguir trabajando, es decir, no se presenta una situación de incapacidad permanente y absoluta, para no prestar más tarea. En ese caso lo debemos indemnizar, por supuesto. Artículo 212, se encarga el trabajador de lo que se debe encargar la Seguridad Social. Es decir, quedó incapacitado, no va a trabajar más, bueno, hay una indemnización como si hubiese sido un despido directo. Ahora, si no se produce esta situación y se sigue recuperando, y aparentemente puede, para eso sirve la conservación del empleo, la espera sin aportarle salario, sin sueldo, pero lo estoy esperando para que se pueda reincorporar. Si dentro del plazo viene a reincorporarse, lo reincorporo, y si no lo puedo reincorporar, lo indemnizaré. Lo indemnizaré como corresponde porque estaba presto y yo no tengo lugar de trabajo para darle de acuerdo a cómo quedó. Ahora,
Si lo puedo reincorporar y no quiero, bueno, también le indemnizaré como si hubiese sido una incapacidad absoluta, que quedó maltrecho y ya no va a poder trabajar. Entonces ahí hago una asistencia social que le debería pertenecer a otro estamento, pero acá la cubre el empleador indemnizando la imposibilidad de volver a trabajar, porque quedó realmente incapacitado para hacerlo. Bueno, y si fuese un accidente provocado por el trabajo, bueno, los diferentes plazos, hasta 2 años o 24 meses de espera por la incapacidad transitoria, y luego de acá se verá la conservación del empleo, también esperando a que se termine de recuperar, bueno, si no se termina de recuperar, pasará lo mismo que acá, el aviso de que la situación ya no puede continuar y no puedo sostener el vínculo laboral y habrá una desafectación, pero sin una incapacidad total para venir a trabajar, porque si hay una incapacidad total tengo que indemnizar, aun cuando también lo indemnice la RT, porque los regímenes previsional, es decir, que fui aportando a la, a la, a la, a la, al sistema previsional del ANSES, al que fui aportando, para que luego quizá consiga y tramite la pensión por invalidez, porque ya no puede trabajar, bueno, lo ayudo con la indemnización laboral que a mí me corresponde. Y acá la RT pagará la indemnización de acuerdo al porcentual, mayor a 66% de la laboral obrera, porque ya no puede trabajar. Le pagará la indemnización y luego vendrá y me dirá que también deberé hacer mi aporte indemnizatorio porque ha quedado imposibilitado de trabajar. Una es la recuperación del trabajador, otra es la continuidad o no del vínculo laboral, que si se rompe porque se quedó incapacitado absolutamente, bueno, me corresponde al consorcio como empleador indemnizar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, si puede volver a trabajar, tendré la recalificación acá, menor a 66, tendré la recalificación, más allá que la RT lo indemnice con un pago único entre un 1% y 50% y 50% y 66%. Bueno, esa diferencia se hacía cuando era renta periódica, lo indemnice, bueno, pero si queda en condiciones aún de incapacidad permanente venir, tendré la recalificación y lo tendré que readaptar a las condiciones en las que tiene. Y si no se las puedo prestar, no las quiero prestar, deberé nuevamente concurrir con la indemnización. Pero se corta este vínculo, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el suplente ahí? Porque mientras sucede todo esto, estos términos, puedo o debo seguir conservando el edificio. Y para eso utilizo los servicios de un suplente que viene a cubrir la misma situación, la misma tarea, la misma posición que tenía este trabajador. Entonces se genera acá la figura del suplente intermitente, que media y espera la situación entre el trabajador y el cónsul. Si este vuelve, el suplente desaparece en principio. Ahora, si no vuelve, el suplente pasa a ocupar el lugar de este. Por eso es importante la elección del suplente, porque en este rubro la ley nos dice que el suplente adquiere la estabilidad del suplido o del reemplazado en el caso que este ya no pueda volver a trabajar por un motivo o por otro, porque lo esperamos, no está incapacitado definitivamente, pero ya se terminó el plazo de espera, o porque realmente está incapacitado y no puede volver a trabajar de ninguna manera y voy a tener que reemplazarlo. Bueno, ya elegí al suplente y venía cubriendo sus tareas el suplente. Pero sucede lo siguiente, que el suplente tiene un salario especificado por jornada en el convenio colectivo de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿ese salario por jornada para este suplente es para siempre, aún en las licencias largas, de larga espera, o pasa a tener la remuneración, la antigüedad y los mismos adicionales del que está supliendo? Porque realmente el salario por jornada de es superior a lo que es el salario por jornada del trabajador mensual, ¿eh? porque lo que se está previendo es que este suplente
ven a ser una tarea muy específica en corto plazo, que son los plazos de licencia por las enfermedades semanal, diaria, eh, este, eh, quincenal, como mucho, que son los descansos previstos para las vacaciones, eso. Entonces, la idea del convenio es fijar un monto determinado en la escala salarial de jornada para el suplente con horario por jornada, el salario es por jornada. Ahora, cuando pasa realmente a cubrir una gran licencia, esto se hace sumamente oneroso para el consorcio, pagarle ese salario por jornada. Y además, también la interpretación del convenio, porque el convenio habla que adquiere la misma antigüedad que el trabajador reemplazado. Entonces la pregunta es, si adquiere la misma antigüedad que el trabajador reemplazado, pero su salario no es el del trabajador reemplazado, en similitud del cargo que está cubriendo, ¿no? Supongamos un cargado permanente 8 horas con vivienda, bueno, ah, pero el salario por jornada es superior a eso, entonces eso más el adicional, bueno. Y a veces hay licencias que se extienden mucho más de este plazo, mucho más de 24 o de 24 más 12. Y hemos llegado a ver licencias de hasta 4 años. ¿Por qué? Porque son delegados gremiales, que tienen una reconducción que se va añadiendo a los votos del gremio de, de representatividad, delegado canalizando, ¿no? A los asociados en la calidad de delegado, bueno, regional, eh, este, zonal o lo que fuere, bueno, y se extiende, y se extiende, y se extiende, y se extiende. Entonces la licencia por esta representación democrática, ¿no? Pero interna del gremio, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, y este suplente se va cada vez incorporando o afianzando más en el cargo. Bueno, pero realmente se hace excesivamente oneroso. Entonces, bueno, una de las cuestiones a analizar en este sistema de suplencias es esto, la importancia de tener un suplente que se elige, que cuidado, cuando este no vuelve, queda efectivo. Tiene derecho por lo menos a quedar efectivo. Y luego, hay licencias que cuando se extienden más allá de las licencias a plazo cierto, que conozco cuando va a volver el principal, ahí se justifica que el salario sea por jornada, porque algunas, bueno, las de plazo cierto se sabe perfectamente cuánto va a estar y cuánto va a ganar, y algunas otras cortas, de licencias cortas, no se sabe, pero realmente el salario por jornada queda pendiente para él en esa prestación de tareas, porque luego no va a ser más trabajador y no va a recibir indemnización. Es decir, cuando acaba la suplencia no reciben indemnización, se corta o se desliga su vinculación. Mientras tanto es trabajador del consorcio y debe ser registrado, y se le deben hacer la integración de cargas sociales y hacer las retenciones de su salario, por supuesto. Más allá de que le sigo pagando, si la enfermedad o el accidente fuera extralaboral, le sigo pagando como empleador al principal que fue reemplazado. Entonces tengo dos personas trabajando para la misma tarea. Bueno, puede pasar porque lo tengo que reemplazar y me tengo que hacer cargo. Cuando no es un accidente laboral, no se hace cargo la RT, me tengo que hacer cargo como empleador de custodiarle su licencia de recupero psicofísico de su integridad. Ahora, el suplente, bueno, le debo hacer un contrato. Cuando lo traigo le debo hacer un contrato a plazo fijo, porque conozco en este caso la licencia, cuánto va a durar. Contrato a plazo fijo. Y la ley prevé que ese contrato de plazo fijo excedido de un mes requiere preaviso para avisarle que se contrata. ¿Y cuál es el castigo si no le preaviso? Supongamos caso de que está reemplazando a un trabajador de más de 20 años de antigüedad en el cargo, que tiene 35 días de vacaciones, bueno, se va a extender más allá del mes. Y si supera el mes,
Porque la ley está prevista para las fábricas, para los establecimientos grandes, donde hay un montón de empleados y hay un solo patrón. Y acá es al revés, hay un solo empleado normalmente. Entonces, ¿qué sucede con esto? La suplencia más allá del MER requiere el preaviso porque si no el castigo es que este trabajador se convierte en un trabajador estable del establecimiento. Supera automáticamente, se convierte en un trabajador para siempre, lo que se denomina a plazo indeterminado hasta la jubilación, como decíamos en otro capítulo, porque un trabajador más a un establecimiento no le de significancia de romper ecuaciones económicas, pero para un consorcio tener dos trabajadores cuando en realidad con uno le bastaba es otra cuestión. Bueno, esa es otra puntillosidad a evaluar con respecto a esto. ¿Qué sucede cuando es más de un mes y no preaviso? ¿Se convierte? Bueno, si se convierte y vuelve ¿qué hago con este? Bueno, ahí me va a pedir indemnización, porque en realidad sería como un despido, una injuria laboral. No me tuviste por empleado definitivo, hay una injuria laboral y habrá un despido con la indemnización por antigüedad, más los 3 meses de preaviso, porque acá en este rubro el preaviso son de 3 meses, es decir, tres salarios. Bueno, y luego viene el análisis de esto que hablábamos antes. ¿Qué pasa con el descanso semanal? El trabajador que cumple las funciones del encargado o del ayudante de sábado, 13 horas, domingo máximo, ¿no? Acá 8 horas o 4 horas. Pero en realidad no está reemplazando a nadie, porque esta franja horaria no la cumplía nadie. Cuando viene a reemplazar a otro, hace la misma tarea y el mismo horario del que está reemplazando. Pero el que está acá, fin de semana, no está reemplazando a nadie, porque no había nadie, no había puesto de trabajo en realidad. Entonces, no parecería ser un suplente, ni tampoco el descanso parecería ser una licencia. Entonces, lo que parece haber es la situación de un nuevo escalafón. Es el franquero de fin de semana, como se dice habitualmente, o como podemos llamarlo. Es un franquero, que es un trabajador del consorcio, y no es un suplente que cuando termina la suplencia se va a ir y no lo vamos a ver más. Y a lo mejor viene una vez en toda su vida y no, este es un trabajador que ya queda para el consorcio porque va a estar siempre haciendo esta tarea. Entonces, se convierte en un empleado del consorcio en el escalafón de suplente de fin de semana. Y así lo tendré que ingresar en el registro del libro de ingresos con las tareas que le corresponde hacer durante el fin de semana y con su jornada laboral que es de los fines de semana, que no es una jornada extraordinaria, no son horarios extraordinarios para él, porque él es un trabajador de ese horario. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo quiero emplear a él para cubrir una suplencia semanal de un trabajador que se me va? Bueno, puedo decir que venga a cumplir una suplencia, entonces lo tendré que anotar como suplente provisorio temporal de alguien que se fue, pero sigue siendo franquero del fin de semana. Ahora, si esa suplencia me llega el día viernes y choca con el sábado donde tiene que empezar a trabajar y no cumple el descanso, me encontraré con que no lo puedo tener como suplente semanal al franquero de fin de semana. Y la otra pregunta es si en el horario de semana, el franquero de fin de semana, que tiene como su horario normal, esto es inhabitual y estas son horas extraordinarias. Bueno, y además, a lo mejor genera un pluriempleo, porque trabaja fin de semana acá y puede trabajar en otro lado días de semana, que tampoco lo que debe querer la ley, porque la ley quiere, por supuesto, que las personas descansen. Entonces, no descansa nunca este señor. Bueno, entonces, todas estas cuestiones se generan con esta reglamentación muy especificada, pero lo fundamental de todo esto es, tengo que hacerle contrato de trabajo a plazo fijo, Bueno, cuando hablamos acá, ¿qué pasa cuando dura más de un año? Cuando la licencia dura más de un año y es a plazo, es decir, no lo tengo como determinado, es un plazo incierto, pero es a plazo porque sé que no va a quedar porque estoy esperando el regreso del titular.
Bueno, y después de un año genera indemnización. ¿eh? Bueno, eso por otro lado, que no es que se va y no lo tengo que indemnizar. Estos son diferentes matices de esta cuestión del suplente cuando está instaurado en el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque para la fábrica, para las empresas, el suplente en realidad de todos estos plazos inciertos los proveen las agencias de servicios eventuales. Entonces, contrato a un prestador de servicio, que es una agencia, eh, que es un prestador de servicio, no es una relación contractual, es un par, una paridad, un contrato de prestación, otra cosa, que puede haber incumplimiento. Y este presta un comodín a un trabajador. Presta a una persona de su establecimiento, su propio emprendimiento, que viene a cumplir la función de comodín. Bueno, trabajo, servicio eventual. Entonces, no es empleado del consorcio, no es empleado del consorcio, es de otro, ¿de acuerdo? Aquí me tengo que hacer las retenciones de cargas sociales, sí, esta empresa tiene que estar registrada en el Ministerio de Trabajo y habilitada para eso, sí, tiene que tener un reaseguro, todo, sí, perfecto, pero no es un trabajador del consorcio, el suplente que viene a cubrir una licencia eventual, porque no sé cuánto va a durar. Ahora, el de plazo fijo sí, puedo hacerla con cualquiera porque sé cuánto es y ahí concluye. Y ahí concluye. Si es más de un mes, deberé preavisarlo para que no se convierta en un trabajador estable y que luego me reclame indemnización. Y si es más de un año, el plazo no lo voy a saber porque no tengo ningún plazo fijo de más de un año. No tengo ningún conocimiento, por lo menos, de un plazo fijo de más de un año, salvo que un delegado me notifique que ha sido elegido por el plazo de un año y bueno, ahí tendré un plazo fijo que sé determinadamente cuánto va a durar y en ese caso al pasarse el año deber indemnizar con la media de indemnización correspondiente en el momento de desafectarlo cuando vuelva al titular. Pero el franquero de fin de semana no parecería ser el suplente que pretende, sino un trabajador estable que de hecho toma estabilidad a los 60 días desde la primera vez que ingresa un sábado o un domingo. Y genera luego todas las vinculaciones como sueldo anual complementario. Ahora, ¿complementario de qué? Salario. Bueno, a este se le paga por jornada. Este sí recibe la escala salarial del suplente, porque trabaja 2 días a la semana. Bueno, 4 horas u 8 horas. Bien, le hago la integración le hago la integración de las cargas sociales y luego va a generar vacaciones también. Y va a poder tener sus licencias también. Y a este le tendré que traer un suplente. Pero sí es más lógico que el franquero sea reemplazado por un suplente, porque es un trabajador estable del consorcio. No digo permanente porque se confunde la figura de permanente con jornada completa y puede ser de 4 horas, viene sábado 4, pero es un trabajador estable. Entonces sí puede ser reemplazado por un suplente. Si pasa más de la mitad de los días laborales del año, que son 157 días más o menos, que en principio no los pasa por la cantidad de fines de semana duplicado, es decir, 52 semanas por 2 días cada semana no alcanza la mitad de los días laborables del año, pero sí, a lo mejor cubre una suplencia que no trastoque con el régimen de contrato de trabajo y los descansos naturales y suma días, a lo mejor los pasa y tiene días de vacaciones, que deberá tomar en sus días, y si no, se le compensan económicamente con una prestación de un salario por cada día, por cada 20 trabajados. Y ahí será la escala salarial de la jornada prevista para la suplencia. Bueno, todas estas cuestiones del suplente traen mucho material, por supuesto, de debate, de crítica, de análisis y, de transfiguraciones y de equívocos también en saber. Ahora, realmente importante para el consorcio hacer contratos de trabajo a plazo fijo o a plazo eventual, porque no sé cuánto va a durar la licencia, pero sé que es una suplencia. Entonces, al concluir, porque regresa el titular, esa suplencia acaba y no genera ningún tipo de indemnización. Si tengo que preavisar, preaviso, si supera el mes, si tengo que indemnizar, indemnizo, si supero el año, y, y luego veo también como líquido en la licencia larga. Bueno, en principio acá me dice que es por
jornada y que se le agrega la antigüedad. Bueno, deberé acatar eso o cuestionar. Para eso también está el SERACAR, ¿no? Que es el servicio de conciliación para ir a rescatar o a pulir o afianzar estas situaciones que pueda congeniar el empleador con el trabajador suplente, con acuerdos espontáneos o incluso con reclamos o requerimientos bilaterales de uno de otro, litigiosos, que terminan en un acuerdo y congenian al final lo que es este contrato particular, que prima sobre toda la ley general. Bueno, un poco entiendo que las volteretas de todo esto es de muy apabullante interpretación, pero fundamentalmente esto: todo trabajador se ingresa al sistema previsional, se ingresa al sistema ministerial como empleado, así sea por un día, con alta y baja en el organismo de recaudación federal, y se le hace contrato escrito a plazo fijo o contrato escrito a plazo eventual, porque no sé cuándo va a venir, no acudo, no me permite el convenio colectivo acudir a la empresa de servicio eventual, es lo que trata de eliminar el gremio al imponer esa figura en los escalafones, el suplente. Bueno, luego opto por tener suplente o no, pero si no lo tengo, esta tarea no la va a realizar nadie. ¿eh? A lo mejor puedo pensar que puedo contratar a una empresa de limpieza y a otra de vigilancia para cubrir las tareas de bueno, el gremio a lo mejor ahí patalea y puede llegar a plantear algún tipo de requerimiento que no es la figura adecuada para cubrir al titular que ha dejado de serlo. Bueno, será un discutible, ¿no? Y que el franquero de fin de semana en principio no es un suplente. No es un suplente con las características de suplente, es un trabajador que al desafectarlo, sí genera indemnización a contrario de este. Bueno, un poco eso con respecto a la suplencia y toda la otra materia que lleva de correlato o acarreada esta cuestión de la suplencia.